Vale, muchas gracias. Haré lo que pueda con el tiempo. Ya vamos justo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización por organizar este simposio y sobre todo a Miguel Rodríguez por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Él estuvo presente en unas jornadas que organizamos recientemente en Huelva sobre piñonero y otros pinares mediterráneos. Le pareció interesante y agradezco mucho la oportunidad de poder comentaros hoy aquí estos resultados preliminares sobre la vulnerabilidad del pino piñonero en la cuenca mediterránea. A ver si hay suerte con el puntero. Vale. Bueno, como sabéis, nos encontramos en la cuenca mediterránea en un punto caliente que se llama de biodiversidad, pero por desgracia también es un punto caliente de los efectos del cambio climático. Los escenarios del IPCC nos dicen que ahora mismo estamos siguiendo, por desgracia, el peor de los escenarios. Esta línea roja que veis aquí, tanto en aumento de temperatura como bajada de precipitaciones, como aumento de los eventos climáticos extremos. Eso está provocando en muchos casos el debilitamiento o pérdida de estabilidad de muchos de nuestros montes, produciendo fenómenos que conocéis la mayoría aquí como fenómenos de decaimiento forestal. Estas tendencias en el clima, junto con el aumento de frecuencia, intensidad y duración de las sequías extremas, está provocando esto no solo en casos puntuales, sino en el límite de distribución natural o límite más árido de algunas especies que se distribuyen por toda Europa, como es el caso del abeto, del pino silvestre, pero también está afectando a nuestros pinares mediterráneos, ya sea de Pinus halepensis, de Pinus nigra, de Pinus pinaster e incluso, como sabéis, al pino piñonero. Y esto no se trata de un fenómeno local o regional o que se dé solo en la península ibérica o en la región mediterránea, sino que se trata de una problemática a nivel global, que seguro que lo conocéis. Simplemente las condiciones más secas y a la vez más cálidas, cuando se combinan, dan lugar al debilitamiento, junto con otra serie de factores que ya habéis visto en esta ponencia y vais a ver a continuación, provocando estos fenómenos de mortalidad masiva. Aquí tenéis una revisión del año 2010 de Craig Allen y colaboradores, donde se notificaban unos 80 y pico casos distribuidos por todas las regiones bioclimáticas del planeta. Hace escasamente un mes se ha publicado una actualización de estas bases de datos y vamos por los 800 y pico casos. Con lo cual os podéis imaginar la trascendencia que esto puede tener y si lo trasladamos en nuestro caso a la cuenca mediterránea, a los pinares de piñonero. Justamente si nos trasladamos aquí, la problemática que nos encontramos es que además de tener nuestra corriente sequía estival, tenemos una mayor irregularidad de las precipitaciones, un aumento de las temperaturas, con lo cual los escenarios que veíamos antes lo que pueden provocar es un peor balance hídrico en escasos años. Ya lo está provocando, pero las tendencias que nos anuncian a los 20, 30, 40 años vista, el empeoramiento de esta disponibilidad hídrica, bien sea por falta de agua, bien sea por aumento de evapotranspiración por las temperaturas. Como os comentaba antes, el decaimiento no es algo que se dé de manera puntual, drástica y en un momento muy puntual concreto, sino que es una concatenación de efectos y factores que va debilitando la masa forestal hasta llegar hasta la mortalidad. En esta revisión del año 1991, revisada en 2002 por Mannion, se distinguen, no sé si lo veis bien, tres tipos de factores. Tenemos factores de predisposición, que en algunos casos pueden ser genéticos, pueden ser plantaciones fuera de su calidad óptima de extensión, exceso de competencia por falta de una silvicultura adecuada, suelos pobres, que predisponen en caso de que se den eventos climáticos extremos, por ejemplo. Luego entran en juego los de incitación, que podrían ser varias sequías frecuentes, recurrentes de mayor intensidad, que es lo que está ocurriendo, o heladas tardías, que también dañan, o incluso alguna plaga con un exceso de población, como la que estamos sufriendo. Y luego los de contribución, que serían, digamos, los que le dan la puntilla y rematan la faena, que suelen ser oportunistas secundarios como plagas o enfermedades. Dentro de todos los factores o procesos que puede alterar un fenómeno de decaimiento forestal en la dinámica de una masa forestal existen multitud de procesos, pero en los últimos 20 años se ha demostrado y existe una amplia literatura de que hay dos de ellos que nos dan un indicativo o nos dan una buena apreciación de la variación temporal del estado de salud de un bosque, es decir, de su grado de vulnerabilidad a distintos factores. Estos dos son el crecimiento, no solo de inventario, sino también utilizando series dendrocronológicas, como vais a ver aquí, con anillos anuales de crecimiento, y la defoliación o la pérdida de hoja de copa. En este contexto, justamente, existe un proyecto europeo y varias publicaciones recientes en las que se intenta relacionar estas dos variables con las regiones de procedencia genética o geográfica que hemos estado viendo a lo largo de la mañana. La mayoría de estos trabajos, aquí tenéis dos de ellos dentro del proyecto GenTree europeo,
tratan de evaluar la respuesta de este crecimiento, por ejemplo, a partir de series dendrocronológicas con las distintas procedencias geográficas de la especie, en este caso de pino piñonero, de pino pináster, de otras especies de pino mediterráneo. Lo que ocurre es que la mayoría de estos trabajos se han realizado en ensayos de regiones de procedencia con unas condiciones controladas, trayendo semillas o plantas de estas distintas regiones geográficas. Pero hay muy pocos trabajos hechos donde se tomen datos de crecimiento, por ejemplo, y se relacione con esa distribución geográfica in situ del campo, procedente de las propias o en las mismas regiones geográficas donde se distribuyen las especies. Otra de las líneas que se viene trabajando mucho en los temas de vulnerabilidad, si el puntero pasa, son los modelos de distribución espacial de las especies, que todos conocéis o habéis leído en algún otro libro, literatura, artículos científicos, y son los que normalmente se utilizan para definir los escenarios de cambio climático de las especies, es decir, su nicho bioclimático futuro. Lo que pasa es que estos modelos en la mayoría de los casos se enfrentan a que solo trabajan con datos de presencia o ausencia, ceros y unos de la especie, y pierden información muy valiosa sobre la dinámica temporal de las masas forestales, o cómo reaccionan o cómo le afecta una sequía extrema, o cómo le está afectando las tendencias del clima, o cómo la gestión histórica o una silvicultura reciente puede modular esa respuesta del crecimiento o de la distribución en un escenario futuro. Para intentar suplir estos defectos de las distintas aproximaciones, o más bien intentar dar un paso más allá y tener una visión temporal de la evolución de la dinámica de la masa forestal, en este caso de piñonero, y evaluar su posible vulnerabilidad a los escenarios de cambio climático, nosotros estamos utilizando una herramienta que conoceréis la mayoría aquí, que es la dendrocronología, y que es muy valiosa porque nos da una visión temporal de cómo ha evolucionado la dinámica de cualquier masa forestal. Cuando hablamos de dendrocronología, desde nuestro grupo nos gusta comentar que el árbol se comporta como una antena que recoge todos los cambios ambientales que ocurren a su alrededor a lo largo de su ciclo de vida o a lo largo de su turno. Eso queda escrito, todos los cambios que ocurren en los anillos de los árboles. Y el truco, digamos, o la fortaleza de esta ciencia es saber interpretar lo que hay ahí escrito. No es que tenga esta cara, a ver si pasa, los árboles, pero... Madre mía. Ahí. Todos sabéis que nos proporciona normalmente el conteo de anillos la edad que necesitamos para las tablas de producción, para los modelos clásicos. Rafa de esto sabe un poco más que nosotros. Sino que estos anillos de crecimiento recogen todo lo que ocurre alrededor del árbol a lo largo de su ciclo de vida, ya sea una plaga, ya sea un incendio si no lo ha matado, ya sea liberación de competencia por una corta, ya sea una sequía extrema, ya sea exceso de competencia, ya sea una poda, todo, absolutamente todo queda registrado en los anillos de crecimiento. Con lo cual, imaginaros referente al clima, a las condiciones cambiantes del clima. ¿Por qué nos resulta interesante? No es que yo cobre más ni menos por venderos la dendrocronología. A ver si esto... Simplemente nos parece interesante porque cuando vienen malas, cuando vienen condiciones de estrés para el árbol, en su jerarquía de asignación de recursos, es algo muy secundario. No es de lo primero que va a tocar cuando le venga mal. Por eso tiene una alta sensibilidad a la disponibilidad de recursos. Aquí tenéis... Esto luego tiene minutos de descuento con el puntero, ¿no? Entiendo. Aquí tenéis las prioridades cuando se ponen las cosas feas, digamos, para el crecimiento de un árbol. Primero empezaría a mirar la respiración, las tasas fotosintéticas, crecimientos primarios, producción de raíces, rama, hoja, fruto, carbohidratos, temas estructurales y de reserva. Y ya luego, sí, eso es el crecimiento secundario, que es el que se utiliza, el del tronco, para la dendrocronología. Volviendo a nuestra problemática de vulnerabilidad y decaimientos forestales, lo que se observa, lo que se viene observando en la literatura de los últimos 20 años, es que cuando ocurre un debilitamiento de la masa, hay un descenso previo, muchos años antes, de ese crecimiento secundario. Y un aumento de la defoliación, es decir, una pérdida de hoja por estos distintos estreses que pueden ocurrir. Pues gracias al enorme esfuerzo de multitud de colegas de distintas instituciones de la cuenca mediterránea, y ya pasamos a los resultados, hemos conseguido, en colaboración de la Universidad Pablo de la Vide, con la Universidad de Huelva, con colegas de Linía y con multitud de países del Mediterráneo, reunir una colección de datos, o pasa dos o no pasa ninguno, donde tenemos más de 120 parcelas a día de hoy con datos dendrocronológicos a nivel de árbol individual, estimar que tenemos entre unos 15 y unos 25 árboles por parcela. Estamos hablando de un seguimiento de más de 3.500 árboles en todos esos puntos rojos que veis ahí,
Y gracias a la red de seguimiento de daños en los bosques europea tenemos 35 parcelas que hemos identificado con pino piñonero como especie dominante, donde tenemos datos anuales de defoliación y mortalidad del año 1987 hasta la actualidad. Estas dos variables de las que os he hablado anteriormente son las que vamos a utilizar para ver resultados preliminares de evaluación de la vulnerabilidad del pino piñonero al cambio climático. Si pasamos a analizar las tendencias de la defoliación, podéis observar en triángulos amarillos aquellas que tienen una tendencia positiva, es decir, han aumentado la defoliación, y en verde o en azul las que son neutras o son negativas. Normalmente lo que hemos detectado con esta base de datos, los sitios están donde están, de esa red europea de seguimiento, es que la defoliación ha aumentado sobre todo en masas procedentes de repoblación o plantaciones donde se ha realizado una gestión silvícola escasa o muy poca. Y las que se mantienen estables o van incluso disminuyendo suelen ser masas un poco más maduras con una gestión silvícola histórica, es decir, menor densidad, menor competencia por los recursos. Si ahora nos vamos a ver un poco las estructuras de edades en base a estos datos dendrocronológicos, podéis ver aquí la gran diversidad que hay en el espacio. Lo bueno es que tenemos una gran representación de distintas edades que van desde el... Vale, si vamos bien sincronizados, genial. Pues dale. Tenemos distintas edades que van desde los 40 años hasta los 240, que es el pinar más viejo que tenemos gracias a los colegas de Línea, Hoyo de Pinares, y vais ahí en la amplia diversidad de categorías de edades que podemos tener a lo largo del Mediterráneo. Como os podéis imaginar, en el suroeste de la península, que nos pilla más cerca allí, tenemos una gran representación de estos puntos. Dale. Si ahora nos vamos ya directamente al análisis de las tendencias climáticas, podéis observar algo lógico si analizamos las temperaturas. Las zonas más cálidas están más cerca de la costa, las zonas más frías están en las zonas continentales, pero si ahora analizamos las tendencias a lo largo de los últimos 100 años, claramente en el 99,9% de los sitios una tendencia positiva y significativa al aumento de estas temperaturas medias a lo largo del año. Si esto lo hacemos con las precipitaciones, a excepción de la isla de Cortegano o algunas zonas del norte de Italia, que tienen condiciones más húmedas, la mayoría de los pinares que tenemos datos dendrocronológicos, que son estos puntos que veis ahí, están en torno a los 500-600 litros, que es donde suele soportar bien el pino piñonero. Si analizamos estas tendencias, aquí cambia un poco la cosa en las precipitaciones. Durante los últimos 100 años tenemos tendencias más negativas, es decir, de bajada de precipitación, sobre todo en las zonas de mayor latitud, las zonas más al norte. Pero en las zonas que no tenemos tantas tendencias negativas, o incluso no hay tendencia negativa, tenemos el problema que habéis visto en la diapositiva anterior. Sí están aumentando las temperaturas, con lo cual sí hay mayor evapotranspiración. Tenemos condiciones de estrés hídrico igualmente. Si ahora relacionamos estas tendencias en el clima con las tendencias en el crecimiento, durante esos últimos 100 años, aquí podéis ver la amplia variabilidad de relaciones o correlaciones entre el clima y el crecimiento. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la temperatura de verano, cómo afecta el crecimiento del pino piñonero a lo largo, aquí veis ya una submuestra, no nos ha dado tiempo a analizar toda la colección de datos, veis que a mayor temperatura de verano, parece lógico, menor crecimiento. Y esto está ocurriendo o provoca mayor vulnerabilidad en las zonas más frías. Ahí tenéis el tamaño de esa bolita, va en relación de la influencia o sensibilidad climática del crecimiento. Si ahora lo hacemos con la temperatura de invierno, lo que observamos es que hay zonas en las que incluso tiene un efecto positivo, que está aumentando, ya sabéis, los inviernos cálidos últimos que hemos tenido, afecta, aparentemente, según estos análisis, de manera positiva al crecimiento de masas, sobre todo masas más maduras con gestión silvícola realizada o pinares continentales. Sin embargo, hay un efecto opuesto en masas más jóvenes o en zonas de costa, es decir, un efecto negativo de estas temperaturas de invierno. Y aunque aquí no lo muestro, si comentarles, lo venimos trabajando hace un tiempo con los colegas, con Rafa Calama de Línea, es que este efecto aparentemente positivo en el crecimiento, hace ya 2008-2009 hicimos una serie de análisis en la Sierra Morena de Córdoba, en Villaviciosa, y nos salía que justo el aumento de esta temperatura mejoraba el crecimiento, pero influía de manera negativa en la producción de piñada hasta 3 años después de ese año. Tras analizar esta sensibilidad climática, digamos, del crecimiento, a nosotros lo que nos interesaba era definir un indicador o un umbral de vulnerabilidad a partir del cual pudiéramos indicar a los gestores, a los científicos, a todo el que lo necesitara, esta masa entra en debilitamiento o tiene probabilidades de caimiento forestal. Para eso utilizamos un modelo de crecimiento muy sencillito, aunque aquí parece que todo se complica mucho, que utiliza solo 2 parámetros, la temperatura mínima y humedad del suelo mínima para empezar a crecer,
esta T1 y M1 que veis aquí, la temperatura y humedad del suelo a partir de la cual el árbol no tiene limitación por agua, por temperatura para crecer. Pues bien, con este modelo lo que tratamos de definir las condiciones de crecimiento medios para cada sitio, el óptimo. Estas curvas que tenéis aquí es la respuesta a la humedad del suelo, el azul, y la roja a la temperatura durante el crecimiento de un año del árbol. Si comparamos estas condiciones medias de crecimiento con la respuesta del crecimiento durante un evento extremo que ha provocado un debilitamiento o incluso un decaimiento de la masa, esa diferencia o esa desviación es la que nosotros estamos utilizando como indicador o umbral de vulnerabilidad para estos bosques de piñonero. Pues bien, si aplicamos esto a una submuestra de esta colección que habéis visto aquí de datos, veis que hay una amplia variabilidad, que hay muchas curvas ahí. La curva azul significa respuesta del crecimiento a la humedad del suelo. Cuando baja por debajo de la curva roja, que es la curva de respuesta a la temperatura, tenemos el crecimiento limitado por humedad del suelo. Si os fijáis, comparamos estas zonas continentales con las zonas costeras en la península ibérica. En las zonas continentales tenemos menos tiempo con limitación por humedad del suelo. Sin embargo, es más intensa esa limitación, es decir, la curva azul baja más que en las zonas costeras. Si nos fijamos en otro ejemplo, en el norte de Italia, vemos que hay una amplia variedad de condiciones, pero no sé si observáis bien, hay una línea sólida, que es la media, que es el óptimo. Todas estas curvas discontinuas que veis aquí son las respuestas individuales a cada año. Hay menor diferencia en estas curvas respecto a la media que en las zonas de la península. Si ahora nos enfocamos en el suroeste, ya me queda poquito, un minuto, podemos observar que las condiciones son mucho más secas y por mostraros un ejemplo de cómo funciona este indicador de vulnerabilidad, en un sitio Campo Común de Arriba, en la provincia de Huelva, podéis observar la respuesta del crecimiento a la temperatura, la línea roja, la respuesta al crecimiento media o óptima a la humedad, esta línea azul, y lo que ocurre cuando vienen sequías extremas, que incluso la curva azul llega a bajar a cero. Eso significa que el árbol crece muy poco o deja de crecer incluso. Esta diferencia entre estas dos curvas es lo que nosotros utilizamos, estamos utilizando en la actualidad como umbral de vulnerabilidad. Al proyectar el crecimiento en escenarios de cambio climático futuro, si utilizando este modelo sobrepasamos ese umbral de vulnerabilidad, tendremos probabilidades de debilitamiento o de decaimiento de estas masas. Me salto esto, que es un poco los parámetros del modelo, y vamos directamente a lo de resiliencia. Si queréis os lo explico en más detalle. Todo el mundo hablamos de resiliencia en los últimos años más que nunca, pero si aplicamos ahora estas respuestas del crecimiento a una sequía extrema concreta que haya afectado a toda la cuenca mediterránea, podemos aplicar estos índices de resiliencia, es decir, la capacidad del árbol para recuperar el crecimiento tras el evento extremo. Utilizamos los índices de resistencia, que es la reducción del crecimiento durante el evento, el de capacidad de recuperación tras el evento, o el de resiliencia, que digamos un balance entre estos dos. Si esto lo representamos en un mapa, de nuevo en la cuenca mediterránea, en la izquierda arriba podéis observar el impacto, es decir, cuánto se redujo el crecimiento durante esta sequía extrema común para todo el Mediterráneo. Hablamos de la de 2005, que casi todos la conoceréis bastante bien. Este impacto fue superior en zonas donde tenemos masas más jóvenes con escasos tratamientos servícolas, con lo que ya os está diciendo cuáles pueden ser las más vulnerables. Si nos vamos al mantenimiento del crecimiento, es decir, a la resistencia, las masas más maduras con mayor gestión histórica y menor competencia por los recursos tuvieron mayor capacidad de mantener el crecimiento durante la sequía extrema. Al contrario que las masas más jóvenes con escasa gestión selvícola y alta competencia por los recursos. Sin embargo, estas últimas son las que se recuperan el crecimiento más rápido tras el evento extremo. Es decir, siguen estrategias distintas en función de las condiciones en las que estén creciendo. Si hacemos un balance entre estos dos índices y nos vamos a la resiliencia, las masas maduras con gestiones históricas, como ya lo sabéis vosotros mejor, son las más resilientes aparentemente a estas sequías extremas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Analizar durante los últimos 30 años la evolución de estos índices de resiliencia a todas las sequías extremas para ver las tendencias en las distintas masas de pino piñonero en función de multitud de variables. Y con esto finalizo justo. Llegamos a las conclusiones, simplemente podemos leerlas, pero con esta metodología creemos que podemos aportar algo a la conservación y sostenibilidad de recursos genéticos forestales, que esta aproximación dendroecológica que llamaríamos y de modelización nos permitiría una zonificación biogeográfica de la resiliencia basada en las procedencias geográficas o genéticas, en este caso genético quizás más sensible, que estos métodos nos pueden ayudar a identificar procedencias mejor adaptadas para un manejo adaptativo en el siglo XXI, con ayuda de los bancos clonales, por supuesto,
que puede ayudar a la migración asistida también basada en resiliencia y adaptación local, y consideramos que es una información relevante para incluir en modelos de distribución espacial para proyectar escenarios de vulnerabilidad, que es lo que actualmente estamos haciendo en la región mediterránea y varias especies europeas. Muchas gracias y gracias de nuevo, Miguel.